Y si el verdadero motivo por el que tu vida no avanza no tiene nada que ver con falta de esfuerzo, sino con algo que todavía no has cerrado, piénsalo un momento antes de seguir. ¿Qué situación, emoción o etapa sigues cargando aunque ya sabes, en el fondo, que terminó? Porque muchas veces no es que el futuro no llegue, es que el pasado aún no se va. Si estás viendo este video hoy, no es casualidad. Hay un ciclo activo en tu vida que está consumiendo energía, atención y claridad. Un ciclo que te mantiene repitiendo, dudando o frenándote justo cuando sientes que algo grande podría pasar. Y lo más importante, ese ciclo no se va a cerrar solo. Necesita una decisión consciente. Necesita que tú hagas algo hoy. En este video no vamos a hablar de motivación vacía ni de promesas rápidas. Vamos a hablar de cierres reales. De esos que se sienten en el cuerpo, en la mente y en la forma en la que empiezas a vivir. Porque, como explica Joe Dispenza, no puedes entrar en una nueva realidad con la misma identidad emocional de siempre. Y mientras un ciclo siga abierto, tu salto cuántico se queda en pausa. Quédate, porque aquí vas a identificar qué ciclo te frena, porque sigue activo y sobre todo, qué necesitas hacer hoy para cerrarlo de verdad y liberar el espacio donde nace tu siguiente versión. Porque lo que viene no será casualidad. Será el resultado de lo que elijas hoy. Así que si estás listo para que este video marque un antes y un después en tu vida, escribe en los comentarios: hoy cierro el ciclo. Porque ya lo eres, y al afirmarlo con fe, el universo se apresura a confirmarlo en tu realidad. Y antes de continuar, apoya este mensaje dejando tu like. Además, suscríbete si sientes que este contenido te ayuda a recordarte quién eres realmente, y compártelo con alguien más que también esté listo para encender su luz. Porque si estas palabras llegaron hasta ti, es porque tu alma ya estaba lista para escucharlas. Así que quédate hasta el final. No para cumplir con algo. Quédate por ti. Porque esta mañana puede no cambiar el mundo, pero puede cambiar tu forma de habitarlo. Y eso, soñador, lo cambia todo. Hay ciclos que no hacen ruido cuando siguen activos. No se anuncian, no se presentan como un gran problema, no llegan con drama. Simplemente están ahí, drenando poco a poco tu energía. Y lo curioso es que muchas veces no los detectas porque te has acostumbrado a vivir con ese desgaste como si fuera normal. Un ciclo abierto suele sentirse como una especie de cansancio que no se va con descanso. Duermes, paras, intentas desconectar, y aún así hay algo que pesa. No sabes explicarlo del todo, pero sientes que siempre estás empezando desde atrás, como si algo te jalara suavemente hacia el mismo punto una y otra vez. A veces se manifiesta como repetición. Cambias de escenario, de personas, de decisiones, pero el resultado emocional es el mismo. La misma frustración, la misma decepción, la misma sensación de otra vez aquí. No porque la vida te castigue, sino porque hay un patrón interno que sigue activo, pidiendo ser visto. Otras veces el ciclo se nota en la resistencia. Quieres avanzar, pero algo en ti se frena. Postergas, dudas, te autosaboteas justo cuando parece que todo podría fluir. Y entonces te preguntas qué te falta. Más disciplina, más claridad, más confianza. Pero rara vez te preguntas si lo que te falta no es impulso, sino cierre. Un ciclo puede ser una relación que terminó en los hechos, pero no en tu interior. Puede ser una versión de ti que aprendió a sobrevivir en un momento difícil y ahora no sabe cómo relajarse. Puede ser una promesa que hiciste desde el miedo, una herida que normalizaste o una historia que te sigues contando sobre quién eres y hasta dónde puedes llegar. El problema no es haber vivido eso. El problema es seguir reaccionando como si todavía estuviera ocurriendo. Hay una señal muy clara de que un ciclo sigue abierto. Tu cuerpo reacciona antes que tu mente. Escuchas un nombre, recuerdas una escena, imaginas una posibilidad y algo se tensa. El pecho se aprieta, la respiración se acorta, la mente se acelera. Ahí no está el presente hablando. Ahí está el pasado reclamando atención. Y no,
Esto no significa que seas débil ni que estés fallando en tu proceso. Significa que hay energía emocional que nunca se cerró correctamente. Energía que quedó suspendida, esperando una decisión. Joe Dispenza explica que el cuerpo se convierte en la mente del pasado cuando seguimos viviendo desde memorias emocionales no resueltas. Aunque conscientemente quieras algo nuevo, si tu cuerpo sigue respondiendo desde lo viejo, el cambio se vuelve difícil, lento o inexistente. No porque no merezcas avanzar, sino porque sigues habitando el mismo estado interno. Por eso este bloque es tan importante. Antes de pensar en manifestar, en saltar, en crear algo distinto, necesitas aprender a reconocer que ciclo sigue activo dentro de ti. No para juzgarlo, sino para entenderlo. Porque aquello que no se reconoce, se repite. Y aquí viene algo clave. Un ciclo abierto no siempre se siente como dolor intenso. A veces se siente como apatía, como falta de entusiasmo, como vivir en automático, como hacer lo que toca sin sentir verdadera presencia. Esa es otra forma de desgaste. Cuando la vida sigue, pero tú ya no estás del todo ahí. Detente un momento y obsérvate con honestidad. ¿Dónde sientes que das más de lo que recibes? ¿En qué área sigues esforzándote para sostener algo que ya no fluye? ¿Qué parte de tu vida se siente estancada aunque por fuera todo parezca estar bien? No respondas rápido. Deja que la respuesta aparezca sola. A veces llega como una palabra, a veces como una imagen, a veces como una sensación incómoda. Esa incomodidad no es un problema, es una señal. Es tu interior diciendo esto ya cumplió su función. Cerrar un ciclo no significa borrar el pasado ni negar lo vivido. Significa dejar de vivir desde ahí. Significa reconocer que esa etapa te enseñó lo que tenía que enseñarte, y que insistir en ella ahora solo te mantiene girando en el mismo lugar. Y si algo dentro de ti empieza a moverse mientras escuchas esto, no lo ignores. No lo tapes con distracciones. Ese movimiento es conciencia despertando. Es el inicio del cierre. Porque el primer paso para soltar un ciclo no es entenderlo todo, es darte cuenta de que ya no quieres seguir cargándolo. Quédate con esa sensación. No la resuelvas todavía. Solo obsérvala. En el siguiente bloque vamos a profundizar en por qué, mientras ese ciclo siga activo, cualquier intento de salto cuántico se queda a medio camino, y qué relación real existe entre cerrar etapas y crear una nueva realidad. Ahora que ya reconoces que hay un ciclo activo, es importante entender algo que suele pasarse por alto. No se trata solo de soltar el pasado, sino de comprender por qué ese pasado sigue teniendo poder sobre tu presente. Porque si no lo entiendes, puedes intentar cerrar 1000 veces, y aún así volver al mismo punto. Muchas personas creen que un salto cuántico es cuestión de pensar en positivo, visualizar más fuerte o desear con más intensidad. Pero el verdadero cambio no ocurre cuando deseas algo nuevo, sino cuando dejas de ser la misma persona que reaccionaba igual ante las mismas situaciones. Y ahí es donde entra el cierre de ciclos como condición indispensable. Joe Dispenza explica que tu realidad no responde tanto a lo que quieres, sino al estado interno desde el que vives. Ese estado se construye a partir de pensamientos habituales, emociones repetidas y respuestas automáticas. Si ese estado sigue anclado a una experiencia pasada, el cuerpo seguirá enviando la misma señal al campo de posibilidades, aunque tu mente diga que quiere otra cosa. Por eso puedes sentir que estás listo para algo más, pero al mismo tiempo notar que nada termina de arrancar. No es falta de capacidad, ni de merecimiento. Es coherencia. Tu energía sigue comunicando una historia vieja, y el futuro no puede instalarse en un espacio que aún está ocupado. Imagina que intentas mudarte a una casa nueva sin haber vaciado la anterior. Las cajas siguen llenas de objetos viejos, de recuerdos, de cosas que ya no usas, y aún así pretendes traer muebles nuevos. No hay espacio, no porque la casa nueva no exista, sino porque no has terminado de irte de la anterior. Eso mismo ocurre con tu mente y tu cuerpo. Mientras un ciclo siga abierto, una parte de tu energía sigue viviendo ahí. Sigues reaccionando desde ese lugar,
tomando decisiones desde ese miedo, desde esa herida o desde esa versión de ti que ya no corresponde con quien estás siendo ahora. El cuerpo es clave en todo esto. Aunque conscientemente digas eso ya pasó, si tu cuerpo se tensa, se defiende o se acelera ante situaciones similares, el ciclo sigue activo. Y mientras el cuerpo viva en el pasado, el salto cuántico no se consolida, porque el cuerpo es el que realmente emite la señal. Joe Dispenza lo explica con claridad. No puedes crear una nueva experiencia mientras sigas sintiendo las emociones del pasado. No porque sea imposible, sino porque esas emociones mantienen al sistema nervioso en el mismo patrón. El futuro no se manifiesta porque el presente no ha cambiado de verdad. Aquí aparece una verdad incómoda, pero liberadora. Cerrar un ciclo no es un acto emocional puntual, es una reeducación interna. Es dejar de alimentar la misma reacción. Es notar el impulso de pensar, sentir o actuar como antes, y elegir distinto, aunque al principio se sienta extraño. Y sí, se siente extraño, porque tu sistema está acostumbrado a lo conocido, aunque eso conocido duela. Lo familiar se siente seguro, incluso cuando te limita. Por eso, cuando empiezas a cerrar un ciclo, aparece una sensación rara, como si no supieras bien quién eres sin esa historia. Y ese momento, lejos de ser una señal de error, es una señal de transición. Ahí es donde muchas personas se rinden. Confunden incomodidad con equivocación. Creen que si no se siente natural, entonces no es el camino correcto. Pero en realidad, lo que no se siente natural es vivir sin el patrón que te definió durante tanto tiempo. Cerrar un ciclo implica permitir que tu identidad se reacomode. Implica soltar una forma antigua de protegerte, de relacionarte, de pensar. Y eso no sucede de golpe. Sucede cuando, una y otra vez, eliges no volver a reaccionar igual. Por eso este proceso no va de pelear con el pasado, sino de dejar de obedecerlo. No va de borrar recuerdos, sino de quitarles el poder de dirigir tu presente. Cada vez que eliges una respuesta distinta, el ciclo pierde fuerza. Cada vez que no reaccionas como antes, algo se libera. Y llega un punto, no inmediato, pero muy real, en el que empiezas a notar que ciertas cosas ya no te afectan igual. Situaciones que antes te removían por dentro ahora pasan sin arrastrarte. Pensamientos que antes te atrapaban aparecen, y se van. Tu energía deja de dispersarse en lo mismo de siempre, y sin darte cuenta empiezas a sentirte más presente, más entero. Ese es el inicio del verdadero salto. No el que se ve desde afuera, sino el que ocurre por dentro. No porque todo haya cambiado aún, sino porque tú ya no reaccionas desde el mismo lugar. Algo se ordenó, algo se cerró, y desde ahí, el movimiento deja de ser forzado. Por eso tantas personas sienten que avanzan y retroceden al mismo tiempo. No porque estén haciendo algo mal, sino porque intentan construir lo nuevo sin haber terminado de soltar lo viejo. Confían en que el tiempo lo resolverá solo, pero el tiempo no cierra ciclos, solo les da más oportunidades para repetirse. Cuando no hay cierre, la historia se recicla. Cambian los escenarios, cambian los nombres, pero la sensación es la misma. Y hasta que no te detienes a cerrar con conciencia, el camino parece avanzar, pero siempre termina llevándote al mismo punto. Hay algo que suele confundir a muchas personas en este punto del camino. Creen que para cambiar su vida tienen que hacer más, esforzarse más, empujar más fuerte. Y aunque la acción es importante, aquí aparece una trampa silenciosa. Porque cuando intentas avanzar sin cerrar lo que ya terminó, no estás avanzando, estás arrastrando. Se nota en la forma en la que te hablas. Dices que quieres algo nuevo, pero por dentro sigues dudando. Se nota en tus decisiones. Empiezas con entusiasmo y te detienes justo cuando toca sostener el cambio. Se nota incluso en tu cuerpo, que se activa como si algo malo fuera a pasar, aunque objetivamente no haya peligro. No es falta de voluntad. Es un ciclo abierto que sigue pidiendo atención. Muchas personas confían en que el tiempo lo solucionará todo, que si esperan lo suficiente, el dolor se irá,
La herida se cerrará sola, la incomodidad desaparecerá. Pero el tiempo, por sí solo, no cierra ciclos. El tiempo solo amplifica lo que sigues repitiendo. Si no hay conciencia, el paso de los años no libera, solidifica. Aquí aparece uno de los errores más comunes: espiritualizar la evasión. Decirte todo pasa por algo, ya no importa, eso ya quedó atrás, cuando en realidad sigues reaccionando igual. No porque mientas, sino porque no te has detenido a hacer el cierre real. El que no se dice, se siente. El que no se explica, se encarna. Joe Dispenza habla de cómo el cuerpo memoriza las emociones del pasado y las convierte en una identidad automática. Por eso puedes cambiar de entorno, de hábitos o incluso de personas, y aún así sentirte igual por dentro. El escenario cambia, pero el observador sigue siendo el mismo. Y mientras eso no se transforme, el resultado se repite. Avanzar sin cerrar suele sentirse como prisa, como ansiedad por llegar a algo que no termina de concretarse. Haces planes, comienzas proyectos, te propones cambios, pero hay una parte de ti que no está del todo ahí. Una parte que sigue mirando atrás, comparando, protegiéndose, esperando que algo no vuelva a doler. Y aquí es importante decirlo con claridad: no estás fallando por sentir eso. Estás siendo honesto con un proceso que necesita completarse. El problema no es sentir resistencia. El problema es ignorarla y seguir forzando el movimiento como si nada pasara. Cuando no cierras, cualquier avance se vuelve frágil. Depende del ánimo, del contexto, de que todo esté bien. En cambio, cuando un ciclo se cierra de verdad, el movimiento nace desde otro lugar. No desde la urgencia, sino desde la coherencia. No desde el miedo a quedarte atrás, sino desde la claridad de saber quién ya no eres. Hay una diferencia enorme entre dejar algo y soltarlo. Dejar algo es alejarte físicamente. Soltarlo es dejar de vivir desde ahí. Puedes dejar una situación y seguir atado emocionalmente durante años. Y mientras ese lazo exista, cada intento de crear algo nuevo se contamina con lo viejo. Por eso, a veces el estancamiento no es un castigo ni un error. Es una pausa inteligente, una especie de freno interno que te dice: antes de seguir, termina lo pendiente. Antes de pedir más, ordena lo que ya viviste. Antes de construir, despeja el terreno. Y cuando empiezas a ver el estancamiento desde ese lugar, deja de ser frustrante. Se vuelve revelador. Porque entiendes que no estás detenido porque no puedas avanzar, sino porque algo en ti sabe que avanzar así solo repetiría la misma historia con otro nombre. Cerrar un ciclo no te quita impulso, te lo devuelve. No te debilita, te ordena, te permite avanzar sin cargar peso innecesario. Y aunque al principio parezca que estás haciendo menos, en realidad estás preparando el movimiento más importante, el que nace desde un estado interno distinto. Si sientes que has intentado muchas veces cambiar y siempre terminas en el mismo punto, no te preguntes qué más te falta hacer. Pregúntate qué sigues cargando. Porque muchas veces, el verdadero avance comienza cuando dejas de empujar y empiezas a soltar. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si hay un ciclo activo, sino cuál es. Porque no todos los ciclos pesan igual ni frenan de la misma manera. Hay uno, solo uno, que hoy está absorbiendo más energía que los demás. Y mientras no lo identifiques con claridad, seguirá operando en segundo plano, tomando decisiones por ti. Un ciclo no siempre es algo evidente. A veces no tiene nombre claro. No es mi trabajo o esa relación. A veces es una forma de reaccionar. Un miedo que aparece siempre en el mismo momento. Una necesidad constante de aprobación. Una desconfianza que se activa cuando algo empieza a ir bien. Eso también es un ciclo, aunque no tenga rostro. Empieza observando donde tu energía se desordena. ¿En qué área de tu vida te sientes más drenado que nutrido? ¿Dónde haces más esfuerzo interno para sostener algo que ya no te devuelve calma? El cuerpo suele saberlo antes que la mente. Hay temas que solo pensarlos te tensan, te aceleran o te apagan.
Ahí suele estar la pista. Hay ciclos emocionales, por ejemplo, que no dependen de una persona concreta, sino de una emoción repetida. El abandono, la culpa, la rabia contenida, la sensación de no ser suficiente. No importa con quién estés ni qué hagas, la emoción aparece igual. Cambia el contexto, pero el guión interno se repite. También existen ciclos identitarios. Versiones antiguas de ti que se formaron para sobrevivir a una etapa difícil. Tal vez aprendiste a ser fuerte todo el tiempo, a no pedir ayuda, a no mostrar lo que te dolía. Esa identidad te salvó en su momento, pero hoy puede estar frenándote sin que lo notes. Y luego están los ciclos mentales, pensamientos que regresan una y otra vez, siempre con el mismo tono. No es el momento. Me va a salir mal. Cuando esté listo. No parecen graves, pero moldean tus decisiones. Te hacen postergar, dudar, encogerte justo cuando algo nuevo quieren hacer. Joe Dispenza explica que aquello que no se hace consciente sigue dirigiendo tu vida desde el subconsciente. Por eso identificar el ciclo no es un ejercicio intelectual, es un acto de honestidad. No se trata de analizarlo durante horas, sino de reconocer dónde sigues reaccionando como si algo del pasado todavía estuviera ocurriendo. Hazte una pregunta simple y directa. ¿En qué situación actual respondo de forma desproporcionada? Donde la reacción es más grande que el momento, ahí suele haber historia acumulada. El presente no justifica tanta intensidad. El pasado sí. Y aquí hay algo importante. Identificar el ciclo no significa revivirlo. No necesitas repasar todos los detalles ni volver a sentir todo el dolor. Basta con reconocer el patrón. Basta con decirte, aquí estoy reaccionando desde algo viejo. Esa frase, dicha con presencia, ya empieza a debilitar el automatismo. Muchas personas evitan este paso porque temen sentirse peor. Pero lo que suele ocurrir es lo contrario. Cuando nombras el ciclo, algo se ordena. La confusión baja. La energía deja de dispersarse. Es como encender una luz en una habitación donde llevabas tiempo tropezando con los mismos muebles. No busques perfección en este proceso. No necesitas identificarlo todo hoy. Solo necesitas reconocer el ciclo principal, el que más pesa, el que más se repite, el que más condiciona tus decisiones. Ese es el que pide cierre primero. Y cuando lo identificas, ocurre algo sutil pero poderoso. Deja de ser tú. Ya no dices yo soy así. Empiezas a decir esto es algo que me pasa. Esa distancia es clave, porque lo que puedes observar, puedes transformarlo. Y lo que dejas de confundir con tu identidad, pierde autoridad sobre tu vida. Quédate con esa claridad. No la fuerces. No intentes resolverla aún. Identificar el ciclo es como ponerle nombre a una carga que llevabas sin darte cuenta. El simple hecho de reconocerla ya aligera el peso. Y desde ahí, el cierre deja de ser una idea lejana y empieza a sentirse posible. Una vez que identificas el ciclo, aparece una tentación muy común: querer cerrarlo rápido. Decirte que ya lo entendiste, que ya lo trabajaste, que ya no importa. Pero cerrar un ciclo no es un acto mental acelerado, es una decisión que se sostiene en el tiempo. Y, sobre todo, es un cambio en la forma en la que respondes cuando ese patrón intenta reaparecer. Cerrar de verdad no se siente como una gran explosión emocional. Muchas veces se siente como una calma firme, como un hasta aquí silencioso que no necesita explicaciones. Es el momento en el que dejas de justificar lo que te hace daño y empiezas a respetar lo que necesitas. Hay una diferencia profunda entre querer cerrar un ciclo y estar listo para cerrarlo. Querer suele venir del cansancio. Estar listo viene de la claridad. Cuando estás listo, ya no discutes con la realidad. No intentas que el pasado sea distinto. Aceptas que fue lo que fue, y eliges no seguir viviendo desde ahí. El cierre consciente empieza con una decisión interna muy concreta: dejar de reaccionar como antes. No significa que el pensamiento no aparezca, ni que la emoción no se asome. Significa que ya no la sigues, que no le das el control,
que no construyes decisiones desde ese lugar. Por ejemplo, si tu ciclo es el miedo a perder, el cierre no ocurre cuando el miedo desaparece, sino cuando dejas de tomar decisiones desde ese miedo. Si tu ciclo es la necesidad de aprobación, el cierre empieza cuando haces lo correcto para ti, aunque no te aplaudan. Si tu ciclo es la culpa, el cierre se da cuando eliges paz aunque la mente quiera castigarte. Joe Dispenza habla de coherencia, pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Y aquí esa coherencia es clave. No basta con decir cierro este ciclo si tus actos siguen alimentándolo. El cuerpo aprende por repetición, no por intención. Cada vez que eliges distinto, le enseñas una respuesta nueva. Al principio, esa elección se siente incómoda. Hay una especie de vacío, como si algo faltara. Y es normal. Ese algo es el patrón viejo que ya no estás usando. Durante un tiempo, el sistema no sabe qué poner en su lugar. Ahí es donde muchas personas retroceden, porque confunden vacío con error. Pero el vacío no es ausencia. Es espacio. Es el lugar donde una identidad nueva empieza a formarse. Si lo llenas rápido con lo conocido, el ciclo vuelve a cerrarse sobre ti. Si lo sostienes con paciencia, algo distinto aparece. Cerrar un ciclo también implica dejar de contarte la misma historia. No solo hacia afuera, sino dentro de ti. Cada vez que repites mentalmente lo que pasó, cómo te fallaron, cómo te dolió, vuelves a activar el circuito. No para sanar, sino para mantenerlo vivo. El cierre llega cuando ya no necesitas repetir para validar lo que sentiste. Esto no significa negar tu experiencia. Significa integrarla. Significa decir, esto ocurrió, me afectó, aprendí, y ahora sigo. Sin rencor, sin apego, sin necesidad de que el otro cambie para que tú estés en paz. Hay un gesto interno muy poderoso en este punto: asumir tu parte sin culpa. Reconocer donde te quedaste más tiempo del necesario, donde ignoraste señales, donde te traicionaste un poco por miedo o costumbre. No para castigarte, sino para recuperar tu poder. Porque cuando reconoces tu parte, dejas de sentirte atrapado. El cierre consciente se consolida cuando empiezas a notar algo simple. Ciertas cosas ya no te enganchan igual. No porque te hayas endurecido, sino porque te ordenaste por dentro. Donde antes había reacción, ahora hay pausa. Donde antes había impulso, ahora hay elección. Y esa elección, repetida una y otra vez, es lo que termina de sellar el ciclo. No con dramatismo, no con grandes gestos, sino con una nueva forma de estar presente. Una forma más honesta, más liviana, más alineada con quien eres hoy. Cuando cierras desde ahí, no sientes que pierdes algo. Sientes que recuperas espacio. Y en ese espacio, sin esfuerzo, empieza a sentirse algo distinto: claridad, dirección, una calma que no depende de que todo esté perfecto, sino de saber que ya no estás viviendo desde lo que te frenaba. Cuando un ciclo se cierra de verdad, no siempre ocurre algo espectacular afuera. No hay fuegos artificiales ni señales inmediatas. Lo que aparece primero es algo mucho más sutil y profundo: espacio interno. Espacio para respirar distinto, para pensar distinto, para sentir sin el peso constante de lo que ya no corresponde. Empiezas a notar que tu energía deja de dispersarse. Ya no estás dividido entre lo que fue y lo que podría ser. Estás más presente, más aquí, y esa presencia cambia la forma en la que caminas por tu día. Tomas decisiones con menos ruido, reaccionas menos por impulso, escuchas más tu intuición que tu miedo. Este es el punto en el que muchas personas se dan cuenta de algo importante. El salto cuántico no empieza cuando consigues algo nuevo, sino cuando dejas de ser la versión que necesitaba repetir lo viejo. El cambio real se siente primero en el cuerpo, como una calma firme, como una seguridad tranquila que no necesita demostrarse. Joe Dispenza habla de este momento como el instante en el que tu energía deja de estar atada a una memoria emocional del pasado y comienza a sincronizarse con una nueva posibilidad. No porque estés forzando nada,
sino porque ya no estás enviando señales contradictorias. Tu mente, tu cuerpo y tu emoción empiezan a ir en la misma dirección. Y desde ahí, lo externo empieza a acomodarse solo. No porque lo controles, sino porque ya no lo saboteas. Oportunidades que antes no veías se vuelven visibles. Personas que ya no vibran contigo se van sin conflicto. Situaciones que antes te atrapaban ahora pasan sin engancharte. No es magia, es coherencia. Es importante que entiendas esto. Cerrar un ciclo no es el final del camino, es el inicio de una forma distinta de recorrerlo. No te vuelve alguien perfecto, pero sí alguien más consciente. Alguien que ya no vive reaccionando, sino eligiendo. Por eso, este momento es clave. No como un concepto, sino como una decisión. Una que se afirma con palabras, con intención y con emoción sostenida. Porque cuando nombras lo que eliges, tu sistema empieza a alinearse con esa elección. Y si estás listo, dilo en voz alta, escríbelo, grábalo en tu mente. Hoy cierro el ciclo. No es solo una frase, es una orden creadora que activa tu nueva realidad. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete si quieres seguir recibiendo herramientas que te devuelvan al centro, que te reconecten con tu poder y te recuerden, cada día, que tú eres el creador de tu vida. Recuerda dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún video que te ayude a mantenerte en sintonía con tu poder interior. Y si deseas seguir sintonizando con esta frecuencia que armoniza tu mente, tu cuerpo y tu campo energético, te invito a ver el siguiente video. El universo ya ha respondido a tu palabra, ahora mantén viva esa vibración. Lo que despertó en ti ya forma parte de tu campo creador. Hazlo hábito, siémbralo en tus pensamientos y emociones cada día, porque todo lo que entregas en energía regresa multiplicado y perfecto. Recuerda, la emoción elevada y sostenida es el lenguaje más poderoso para hablar con el universo. Permanece ahí, y verás cómo la realidad que deseas se manifiesta con exactitud divina.